haz la tuya, abrázala y dile: Señor, no estoy perdiendo el tiempo. Estoy aquí porque necesito que hables a mi vida. Así que damos la bienvenida a nuestra pastora Ruth, que es la que trae la palabra en esta noche. Ahí estamos. Buenas noches, aleluya, gracias Padre. La palabra del Señor que esta noche vamos a meditar está en 2 de Corintios 12. Uno dice: ciertamente no me conviene gloriarme. Y Pablo le pide al Señor que le quite un problema, que le quite una debilidad, que le quite una enfermedad, que le quite un ataque, no sabemos qué era, un aguijón, que le quite algo que lo molestaba, que lo sacaba de sí mismo, que él estaba que ya no lo podía soportar más. Y el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice entonces ya Pablo, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Nosotros queremos ser muy espirituales, decimos: sí, me voy a gloriar en mis debilidades, pero la verdad es que no nos gloriamos en la debilidad. La verdad es que cuando tenemos serios problemas es cuando más nos enojamos, más nos frustramos, cuando más nos desesperamos. Cuando tenemos una situación que ahí está y no se va y no se quita y vuelve y sigue ahí, y ya le pedí al Señor y sigue ahí, nos desesperamos, nos frustramos, queremos tirar la toalla. Entonces es difícil decir como Pablo, pero hoy vamos a tratar de explicar por qué Pablo dice: entonces lo que voy a hacer más bien es gloriarme en lo que no tengo, es gloriarme en lo que perdí, es gloriarme en lo que me quitaron, es gloriarme en lo que me ofendieron, es gloriarme en lo que me traicionaron, es gloriarme en aquello que me debilita, es gloriarme en esta enfermedad que tengo, en esta limitación que tengo, es gloriarme en el trabajo que no tengo, es gloriarme en la soledad que estoy viviendo. Qué difícil es gloriarse en esas situaciones, es lo que más cuesta. Pero hoy vamos a ver por qué es que la palabra nos dice algo que humanamente nos cuesta en la vida real comprender de verdad. Y para eso necesitamos recordar la vida de José. José peleó con Dios en Génesis 32. Dice que peleó con un ángel y después dice: vi a Dios cara a cara, peleé con Dios y no me morí. Me salvó la vida. Peleó con el mismo Dios toda una noche. Y al final, ya casi en la madrugada, este ángel con el que peleaba, que era el ángel de Jehová, que era Dios mismo, porque ahí mismo nos revela quién era este ángel con el que peleaba Jacob, dice que le quebró la cadera, le rompió el hueso de la cadera y lo dejó cojo para siempre, cojo permanentemente, debilitado para siempre. Él era un hombre fuerte, él era un hombre que ya tenía todos sus hijos, nietos, ya tenía a cargo de él muchas tribus, tenía un ejército de siervos, un ejército de familiares, de tribus. Así que él tenía que ser fuerte para poder dirigir a ese pueblo tan enorme que era el que Dios le había dado. Pero Kessi lo debilitó. Para poder dirigir a ese pueblo, a esa nación de Israel, a esas 12 tribus, a sus 12 hijos con sus nietos, bisnietos y todos sus siervos y todo lo que él tenía, Dios lo debilitó. ¿Pero por qué lo iba a debilitar cuando tenía una misión tan grande? ¿Por qué lo iba a debilitar? Lo debilitó y para siempre. Porque fíjate que aparece nuevamente esta historia en el libro de Hebreos 11 y sale Jacob como héroe de la fe. Sale como héroe de la fe y allá aparece y dice la palabra que él, antes de morir, bendijo a José, su hijo, a los hijos de José, y adoró apoyado en su bastón. ¿Por qué aparece Jacob en esta lista de héroes? Solamente por haber logrado
adorar a Dios toda su vida apoyado de un bastón. ¿Te parece a ti eso un motivo para gloriarte? ¿Te parece a ti ese un motivo para ponerlo en la lista de los héroes de la fe? Humanamente podemos pensar que no. Qué gran cosa es adorar a Dios apoyado de un bastón. Pero realmente lo que ese pasaje nos quiere enseñar es que Jacob lo que estaba haciendo es aprender a depender de Dios. Y ya no de sus fuerzas, ya no de su capacidad, ya no de su talento, ya no de sus recursos, de nada en él mismo. Ya no podía depender de él mismo para seguir adelante. Después de ese encuentro que tuvo con Dios, no salió de ahí volando, no salió de ahí más fuerte, no salió de ahí con más recursos, con más armas, con más talento, con más revelación. Salió debilitado. ¿Pero por qué? Dios necesitaba debilitarlo. ¿Pero por qué? Porque en la fortaleza de Jacob no cabía Dios. Ahí no cabía el poder del Espíritu Santo. Pero en la debilidad de Jacob, ahí sí cabía Dios. Ahí sí cabía toda esa revelación, toda esa fortaleza, toda esa guianza, toda esa revelación y toda esa unción del Espíritu Santo en su vida, que lo acompañó. Esa debilidad lo acompañó, pero también lo acompañó algo más importante, una capacidad que él adquirió poco a poco. ¿Cuál capacidad? La de aprender a depender únicamente de Dios. Pero esa debilidad, ¿qué produjo en él humanamente? Pues el ya no poder caminar. Claro que tenía que producir tremenda frustración, tenía que producir tremenda tristeza de que ya no voy a poder hacer lo mismo. Tenía que producir, ya no voy a lograr lo que antes lograba. Tenía que producir una gran frustración en él. Podía hasta derrotarlo, podía quedarse él, tirar la toalla y sentirse que ya no servía para nada. Sin embargo, como con Dios las cosas no son como el hombre las ve ni las piensa. Debilitado era como Dios realmente podía utilizarlo. Y así fue como logró utilizarlo. Y Pablo por eso cuenta, 3 veces le pedí al Señor que me quitara el aguijón, se lo pedí, se lo volví a pedir y se lo volví a pedir y el Señor me dijo, no. Finalmente entendí cuando Él me habló, que era a través de mi debilidad que Él iba a poder realmente usarme. Y quiero yo compartir algo muy importante contigo. El siervo de Dios muchas veces descubre que el mayor obstáculo que tiene para poder ser efectivo y para poder servir bien a Dios, como Dios lo pide, como Dios lo ha enseñado, es el mismo. El siervo de Dios va a parar descubriendo que el mayor obstáculo para poder servir bien a su Señor es el mismo. Ese es el mayor obstáculo, el mismo. Cuando digo el mismo, hablo de la carne, del hombre carnal, de la vieja naturaleza, del carácter, de los recursos también hablo, de las capacidades, de las fortalezas que tenemos también hablo, tal vez del apellido, del dinero, de todo lo que tenemos también hablo. Todo eso son fortalezas, son todas las ventajas, todo lo que Dios me ha dado. Pero llega un momento en que Dios nos tiene que quitar aquello que tal vez era lo más fuerte en nuestra vida, tal vez era el recurso, el mejor recurso que teníamos. ¿Pero por qué? Porque en nuestra fortaleza Él no cabía ya. Porque con todos nuestros recursos Él ya no cabía. Con todas nuestras fortalezas Él ya no cabía. Pero ¿sabes dónde sí cabe? En la debilidad. ¿Y sabes cómo se llama este mensaje? El poder de la debilidad. Así se llama. El poder de la debilidad. Y la debilidad es algo que se tiene que aprender a vivir con ella, por supuesto. Jacob aprendió a vivir con él. Y dice la palabra que él, en Hebreos 11, murió adorando a Dios, apoyado de su bastón. ¿Cuál fue la grandeza por la cual aparece en la lista de los héroes de la fe, en los gigantes de la fe Jacob? ¿Cuál fue la razón? Porque
dirigió un pueblo gigante, porque levantó a Israel como nación con las 12 tribus, porque las formó, porque las entrenó, porque ¿y qué fue lo que no hizo con ellos? No. Hermano, la razón por la que él está listado en esa lista de héroes es porque adoró al Señor en un bastón, con un bastón, apoyado de un bastón. Para mí no me parece un gran motivo para ponerlo en esa lista de héroes de la fe. Porque mucha gente puede agradar a Dios en un bastón, y no por eso yo voy a decir que ya se convierte en un héroe de la fe. Sin embargo, mucho más allá de lo que está escrito, podemos entender ya en su historia que ese debilitamiento lo hizo aprender a depender únicamente, totalmente de Dios. Y por aprender a depender totalmente de Dios, ¿sabes qué también aprendió? Que ni siquiera podía adorar a Dios sin depender de Él. Hasta para adorar a Dios necesitaba de su bastón. Ni siquiera eso podía. Él llegó a tal dependencia de Dios que hasta para orar y para adorar a Dios necesitaba de su bastón. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta para adorar a Dios él reconocía que no era un tremendo adorador, que necesitaba depender de algo que lo sostuviera, más duro que él, más firme que él. Es como decir, necesitaba depender del Espíritu Santo hasta para poder adorar a Dios, para poder orar. No, él ya solo no se alcanzaba, ya no le alcanzaba, ya ni le nacía, ya ni quería orar, menos adorar. Y necesitó reconocer que sin la ayuda del Espíritu Santo, de esa firmeza, esa fortaleza, ni siquiera iba a poder adorar a Dios. Pero toda esa dependencia de Dios que él fue desarrollando año con año, lo volvió un gran héroe de la fe. Un bastón lo volvió un gran héroe de la fe. Pero el bastón, ¿qué es lo que significa? Significa primero una gran debilidad en Jacob, pero también significa una dependencia, sobre todo, ¿verdad? Una dependencia de Dios. Eso es lo que realmente significa. Y mira, nosotros no nos podemos olvidar que la cruz es la que nos levanta, la que nos salva, es la que nos acerca verdaderamente a nuestro Señor. La cruz, pues muchas veces, el tomar nuestra cruz es tomar el camino de la humildad, de la humillación, de la negación y sobre todo de la rendición. Ese es el camino. Pero la cruz que humilló y que mató a nuestro Señor, esa misma cruz es la que a ti, hermano, te levanta. Es la que a ti te restaura. Es la que a ti te habla. Es la que a ti te transforma. Es la que a ti te cambia. Es la que a ti te recuerda que bajando tu cabeza, es la que te recuerda que humillándote es como vas a recibir de parte del Señor. Es la que te recuerda, sí, lo que más quiere el Señor es levantarte, restaurarte. Claro que sí, es lo que Él más quiere. Pero primero te dice, ve a la cruz. Ve a la cruz, arrodíllate, humíllate, baja tu cabeza, pon tu rostro en tierra. Porque cuando lo logres, ahí es que voy a poder levantarte. La respuesta a cada uno y a todos tus problemas, pero todos tus problemas, hermano, aquellos que no le tienen solución, aquellos que son más grandes que tú, aquellos que tú no puedes resolver, aquellos que no tienes el dinero para pagar, esos problemas que no hay solución, se resuelven, los que tú no tienes cómo controlar, ni cómo cambiar, esa situación que no puedes cambiar. ¿Sabes cómo va a cambiar? Si nos humillamos, si vamos a la cruz y nos humillamos, porque la cruz sí es un lugar de humillación para Cristo, pero para nosotros, ¿sabes qué es? Es el lugar de salvación, de restauración, es el lugar donde el Señor te levanta, es donde Él te viste, te da vestiduras resplandecientes, donde Él te cambia tus vestiduras, donde Él quita tu deshonra y te viste de honra. Es ahí donde Él quita tus enfermedades. Es ahí donde Él te responde. Es ahí donde Él te levanta. Así que la cruz que mató y humilló a nuestro Señor es la cruz que a ti te levanta.
Es la cruz que a ti te transforma, es la cruz que a ti te cambia. Para Él fue morir. En cambio, para nosotros es un levantamiento, es una transformación. Sin embargo, hay que pasar como por un túnel para poder llegar a esa transformación. Y es un túnel, sí, oscuro, hermano, pero es un lugar donde tú totalmente te rindes a Dios y donde le dices: Señor, este problema que no me has quitado, que no has cambiado, que no has sanado, que no has resuelto en mi vida, ya no voy a pelear con esto, voy a aceptarlo. Te pido la gracia de tu Espíritu Santo para poder aceptarlo. Y lo acepto, Señor, acepto porque este problema me tiene desesperado. O tal vez otra cosa, tal vez este problema, hermano, ya estás tirando la fe, estás perdiendo la fe. Tal vez por esta situación que estás viviendo ya no tienes esperanza. Perdiste la esperanza, perdiste la fe, te cansaste, porque si luchaste, porque si creíste, porque si oraste, porque si clamaste, porque si lo buscaste y te cansaste. Te cansaste, perdiste la esperanza y tu fe se debilitó. Pero hermano, dale la vuelta. Esa debilidad o ese problema que no se ha resuelto, que te debilita, ¿sabes qué? Lo único que hay que hacer es decir: Señor, acepto ese problema, lo acepto, ya no voy a pelear con él, no voy a batallar con él, luchar, ya no voy a luchar. ¿Sabes cómo termina la lucha que tuvo Jacob con Dios? Después de que Dios dice que ese ángel le quebró la cadera, la punta de la cadera, Jacob recibe un pedido de Dios. Dios le dice: suéltame, porque Jacob estaba agarrado a Dios. Suéltame ya, está por amanecer, yo ya me voy. Y Jacob le dice: no te suelto hasta que no me bendigas. Le pudo haber dicho: no te suelto hasta que no me sanes, hasta que no me vuelvas a reparar esa cadera que me rompiste, hasta que no vuelvas a restablecer mi fortaleza, porque me has dejado debilitado, me has quitado fuerza para el resto de mi vida. No le dice eso, hermano. ¿Sabes qué le dice? No te suelto hasta que no me bendigas. Necesito que me bendigas. Qué lindo. Jacob ya no se enfocó en su gran debilitamiento, en su gran dolor, en su gran pérdida, en su gran fractura. Ya no se enfocó en eso. Dijo: aquí, ahorita, lo único que me importa es que Dios me bendiga, porque si me bendice, yo voy a poder salir de aquí cojeando, pero fuerte en el espíritu, debilitado en la carne, en lo humano, en lo visible, pero fuerte en el espíritu, con un corazón lleno. Entonces voy a poder acabar mi carrera. Porque sí, en un momento Jacob pudo haber pensado: ¿cómo voy a poder yo dirigir toda esta nación, todas estas 12 tribus? ¿Cómo voy a dirigir a todos estos hijos? ¿Cómo voy a poder seguir con toda? Porque tenía una empresa gigante de ovejas. Era un empresario, pero de ovejas. Tenía un gran negocio. ¿Cómo voy a poder seguir con esto? Podría haber salido quejándose de ahí, pero él salió con una bendición, hermano. Y con esa bendición, y por esa bendición, es que él tuvo la fortaleza de salir de ahí cojo, de salir de ahí debilitado, de salir de ahí quebrantado, de salir de ahí como que le hubieran restado en lugar de sumado, en lo físico, en lo humano, pero en lo espiritual salió bendecido. Bendecido, así es como él salió, así es como él salió. Y entonces, ¿por qué? Porque él lo que pidió fue la bendición de Dios. Si tú me bendices, yo voy a poder aguantar todo lo que me venga. Yo voy a poder hacer todo lo que me toca hacer, aunque esté debilitado. Aunque me hayan robado todo y me hayan quitado todo y tenga que empezar de nuevo otra vez, voy a poder hacerlo, porque tengo la bendición, tengo el favor, tengo a Dios de mi lado. Eso es lo único. Entonces, cuando entendemos esta lección, es que vamos a poder entender por qué Pablo dijo:
más bien yo me voy a gloriar. Si en algo me voy a gloriar, hermano, no es que Dios ya me llevó 3 veces al cielo. Si en algo me voy a gloriar, no es que yo era tremendo fariseo y conozco la palabra mejor que todos ustedes y que soy tremendo apóstol. No, no, no. Si en algo me voy a gloriar, es en ese aguijón, es en esa debilidad, es en ese problema que tengo y que no se va a ir, que no se resuelve. Ahí en eso me voy a gloriar. ¿Por qué? Puedo gloriarme en esas debilidades, porque el poder de la debilidad está en enseñarnos a depender de Dios. El poder de la debilidad, ¿cuál es? El poder depender únicamente del Espíritu de Dios. El aprender a depender de Dios para todo, para levantarme, para sentarme, porque ahora necesitaba un bastón para poder sentarse y un bastón para poder levantarse y un bastón para caminar a traer el agua y un bastón para salir y un bastón para regresar y un bastón para todo. Eso, así quedó Jacob. Pero ¿qué nos enseña eso? Que ahora hasta para levantarme de la silla dependo de Dios, sentarme dependo de Dios, salir dependo de Dios. Reconozco, que me hace reconocer que no son mis recursos los importantes, los que Dios usa, los que Dios necesita. No, a Dios le sobran recursos, pero no necesita de mis recursos, mis fortalezas, mi capacidad, mi conocimiento espiritual, mi fortaleza espiritual, mis grandes dones espirituales. No necesita de ninguno de ellos. Necesita únicamente de una cosa: que aprendamos a depender exclusiva y totalmente de Él para todo. Así llevamos 100 años en el Evangelio. Así llevamos 100 años sirviendo a Dios. Aún ahí, como Jacob, necesitamos siempre depender, aprender a depender de sus recursos, de su fuerza, para poder seguir adelante. Y esa es la única razón por la que no vamos a tirar la toalla. No nos vamos a dar por vencido. No vamos a perder la esperanza. No vamos a perder la fe. Esa es la única razón. Porque no dependemos de lo que sentimos, de lo que creemos, de lo que esperamos, de lo que vemos, sino dependemos únicamente del Dios poderoso en quien hemos creído, del Dios poderoso a quien hemos podido servir, a quien hemos podido conocer. Dependemos de Él absolutamente para todo ahora. Así que, pues claro, te imaginas que tú ahora te tengan que llevar para todos los lugares donde tengas que ir. Qué incómodo, ¿verdad? Depender de alguien más, que ya no puedes ir tú solo. Tienes que esperar que alguien te lleve. Eso es muy incómodo. Pero hermano, parece que esa es la mejor condición espiritual en la que puedes estar. En lugar de la dependencia donde tú ya no puedes. Es la mejor situación y condición espiritual en la que tú puedes encontrarte. Y esa la da, por supuesto, un problema difícil en tu vida. Una situación que no cambia. Una enfermedad muy grave, por supuesto, la da. Pero lo que más te deja eso, esa dependencia, ¿qué es lo que más te va a dejar esa dependencia de Dios? Ahí es donde de verdad lo vas a conocer. Ahí es donde de verdad lo vas a oír. Como Job. Con esto termino. Antes de oídas te había oído. Había oído muchas prédicas antes, dijo Job. Había leído mucho de la Biblia, dijo Job. Pero ahora mis ojos te ven. Ahora ya de verdad te conozco. Ahora ya entiendo un poco de todo lo que me pasa a mí. Que si tú estás en control de todo este universo y nada se te cae, menos se te cae en mi vida. Ni se te van a caer, ni se te van a salir de las manos mis problemas. Nada se te va a salir de la mano. Ahora mis ojos te ven. Ahora puedo entender un poquito de todo lo que no entendía. Ahora sí ya sé cómo es la cosa. Dijo Job, ahora sí ya sé. Antes dependía de cuánto yo tenía, de todos mis hijos, mis riquezas. También era de mi justicia, de mi integridad, de mi entrega a Jehová. Dependía hasta de mis grandes valores espirituales y fuerzas espirituales. Pero no le alcanzaron a la hora de la prueba, ni sus fortalezas espirituales, ni sus sacrificios, ni sus ofrendas, ni su integridad y su rectitud. Todo eso no le alcanzó. Lo debilitaron para que aprendiera a depender únicamente de Dios, porque todas
recursos y fortalezas que él tenía eran un estorbo. Le impedían conocer verdaderamente a Dios. Así que cuando Dios nos quite, no es porque Él nos quiere más flacos, más debilitados, no, más pobres, más enfermos, no, hermano. Es porque quiere que tus ojos puedan verlo, que llegues al día y al momento en que tus ojos puedan contemplar al Altísimo y puedan entender un poquito de por qué Él ha permitido esas pruebas en tu vida, amén. Puedan decir, ahora entiendo, ahora mis ojos te ven, ahora comprendo todo lo que me pasa, ahora, Señor, tengo paz, ahora podemos hablar un poquito más tú y yo, porque ahora sí te voy a entender. Antes no te entendía, creía que te conocía, pero no te conocía, ahora ya te conozco un poquito más. La dependencia, la debilidad es el camino que te lleva a conocer a Dios. La debilidad, el debilitamiento es el camino, el mejor camino. La pérdida es el camino que te lleva verdaderamente a conocer a Dios. Y le podemos llamar a ese debilitamiento y a ese problema o a esa enfermedad, le podemos llamar la cruz en mi vida. Pero esa cruz fue levantada para matar a mi Señor Salvador, pero para levantarme a mí. Para eso fue levantada, para levantarme a mí. Porque Él lo que hizo al morir es querer y poder levantarme a mí. Para eso es. Amén, hermano. Yo le pido al Espíritu Santo que ponga esta palabra en tu corazón. Puedas comprender que todo ayuda bien, amén. Todo ayuda bien. Todo lo que pierdes ayuda bien. Porque en ese debilitamiento vas a aprender a depender de Dios. Y después tus ojos podrán ver al Señor y dirán, ahora mis ojos ven, ahora mis ojos te ven, Señor. Ahora ya podemos hablar. Qué lindo, ahora ya te puedo oír, Señor. Ahora ya de verdad me puedes enseñar. Ahora ya puedo entender. Y ahora ya camino de la mano contigo, del brazo contigo, y ya nada me va a robar la paz, ya nada me va a perturbar, porque ahora camino del brazo de mi Dios. Amén. Gracias, Señor. Necesitamos caminar agarrados de tu brazo, sosteniéndonos de tu brazo y de tu mano poderosa, porque nos has dicho que nos sostienes con la diestra de tu justicia y que nos sustentas y que nos levantas con la diestra de tu justicia. Y yo me agarro de esa diestra poderosa de Dios y decido ahora ya caminar agarrada de su mano, porque yo ya solo no puedo seguir caminando. Yo he dicho, hermano, tú has dicho, ya no puedo seguir más, yo no aguanto más. Sí, porque lo has hecho con tu fuerza, pero ahora agárrate del brazo de Jehová, brazo poderoso, extendido hacia ti, para que tú puedas seguir caminando. Amén.